Venia, señor presidente, compañeros, compañeras. Vengo a presentar la siguiente iniciativa en conjunto con mis compañeros Gerardo Sánchez García y José Ascensión Orihuela Bárcenas, que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 80 de la Ley Agraria. El objetivo es modificar el artículo 80 de la Ley Agraria, adicionando mayores formalidades para la enajenación parcelaria a efecto de otorgar mayor certeza jurídica a las partes y respeto al debido proceso. Se busca la salvaguarda a la propiedad ejidal y de las medidas protectoras a favor de clases sociales determinadas con el fin de consolidar formas de producción social cooperativista por medio del resguardo de la propiedad, posesión y explotación comunitaria de la tierra por sectores específicos y se reconocen como tareas fundamentales de México al encontrarse contenidas dentro del artículo 27 de la Constitución. Es a partir de la reforma a este artículo en el 2008 que se permite a los ejidatarios y o comuneros enajenar sus derechos parcelarios siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos que marca el artículo 80 de la ley. Se agregó la condicionante de que el contrato que se celebre entre las partes debe ratificarse en cuanto a las firmas ante un fedatario público, que deben intervenir dos testigos de la voluntad de las partes, dar aviso por escrito al comisariado ejidal y posteriormente solicitar al registro agrario la inscripción. Sin embargo, para otorgar mayor certeza jurídica a las partes contratantes, deberá el fedatario público y conforme a la naturaleza del acto jurídico que realiza, cerciorarse que el enajenante previamente haya cumplido con la notificación del derecho de tanto y el adquirente tenga la calidad agraria de ejidatario, comunero, posesionario o avecindado reconocido por la Asamblea General. Aunado a que la notificación de referencia se haga por escrito al cónyuge, concubina o concubinario, en primer lugar y a falta de él o ella, en segundo, a los hijos del enajenante, quienes en ese orden gozarán del derecho de tanto o de preferencia, el cual deberá ejercer dentro del término de 30 días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional o ante fedatario público. Para la legislación agraria, la propiedad ejidal, los derechos sobre la parcela asignada se comparan analógicamente, según lo refiere el maestro Crescencio Uribe García, a la participación alícuota de una persona respecto de un derecho de copropiedad de bien inmueble indiviso. Esto es, reconoce a la propiedad ejidal como una forma de copropiedad comunitaria de cosa proindivisa a favor de un grupo determinado y específico de personas, con libertades y obligaciones concretas respecto de la cosa común y la propia parte asignada, emanados tanto de la ley cuanto de la reglamentación interna, de que se doten como copropietarios con los objetivos de garantizar la existencia de la forma social de la copropiedad y proteger los derechos y exclusividad de sus titulares frente a terceros. Históricamente, las limitaciones impuestas para enajenar la parcelaria ejidal se justifica en que la propiedad ejidal es un instrumento estatuido por el Estado con una serie de leyes y disposiciones a través del cual el orden posrevolucionario buscaban ejecutar y legitimar en el orden jurídico positivo uno de los tantos actos restitutivos de carácter patrimonial y laboral en favor de grupos sociales específicos que fueran parte toral en el estallamiento y victoria de aquella lucha armada. La propiedad ejidal pretendía consumar y garantizar la restitución de tierras a favor y de manera exclusiva a las denominadas clases campesinas y a las comunidades indígenas de la nación, pretendiendo, a través de las formas de explotación cooperativa de la tierra y diversas restricciones que de manera defensiva se impusieran a la propiedad, para garantizar la exclusividad respecto de terceros que de la tierra deberían detentar las clases campesinas y los indígenas,
para consumar una de las tareas fundamentales para el Estado posrevolucionario, significándose en lo que aún hoy se reconoce como reivindicaciones sociales a favor de las clases desprotegidas. De ahí que se determinan las medidas protectoras de la propiedad parcelaria agraria, por lo que existen dos maneras de detentar la propiedad parcelaria por parte de los ejidatarios. Una, inicialmente protectiva, que establece limitantes a los derechos de propiedad de la unidad parcelaria reconocida y dotada a favor ejidatario de entre la tierra del ejido, limitando en un primer momento la posible enajenación de la parcela a terceros que no sea ejidatario o avecindado del ejido. Se asigna por asamblea al ejidatario su parcela específica y se le reconocen los derechos a usar y disfrutar tanto de la parcela cuanto de las tierras de uso común de la unidad ejidal. Y otra forma de propiedad plena surge una vez que es autorizado por los integrantes de la unidad ejidal, es decir, la asamblea, el dominio pleno del ejidatario respecto de su parcela y agotadas determinadas formalidades de notificación de derecho al tanto al resto de los ejidatarios de la unidad y otras personas determinadas en el artículo 80 de la Ley Agraria. Para dar mayor seguridad jurídica de las partes contratantes y sustentando las normas del derecho común, lo que se propone es que las enajenaciones que se realicen en contravención a este artículo conllevan a una nulidad relativa, ya que en los casos en que el enajenante o vendedor no repongan la cantidad que recibió por el precio de la enajenación, más el interés legal, así como el valor del predio actualizado y, en su caso, el valor de cualquier tipo de mejoras realizadas en un plazo no mayor de 3 meses, debe considerarse válida la enajenación, no obstante que se trate de una fracción de la parcela, tomando en cuenta para la aplicación de esta disposición la fecha de celebración del acto. Lo deviene porque en la práctica se genera una diversidad de problemáticas relativas a la propiedad ejidal parcelaria relacionada a la enajenación que el ejidatario pudiera realizar a terceros no integrantes de la unidad ejidal ni reconocidos como avecindados en el núcleo ejidal. Aun y cuando pareciera persistir cierta tendencia a considerar nula toda enajenación que se realizara a terceros que no tuvieran reconocido el carácter de avecindado o ejidatario por la propia asamblea ejidal, existen interpretaciones que incluso afirman que la notificación del derecho al tanto o preferencia de comprar a favor de los ejidatarios y demás personas con dicho derecho no deben considerarse nulas. Sin embargo, parece consistente el criterio de que solamente adquirido por el ejidatario el dominio pleno de su parcela y resuelta como aprobada la plenitud propietaria del ejidatario enajenante por la asamblea debe considerarse como válida. Surgen, sin embargo, otras particularidades que deben reunir la enajenación a tercero de derechos parcelarios sobre los que el ejidatario detente el dominio pleno, y al caso serían que al momento de la enajenación hayan tenido ya reconocido el ejidatario el derecho y dominio pleno sobre la parcela específica que enajena, que no enajene una parcialidad, o sea, de manera indivisa, sin acuerdo de la propia asamblea, la unidad parcelaria, que tanto lo primero como en su caso lo segundo conste en certificado expedido por el Registro Agrario Nacional reconocido en favor del ejidatario enajenante, que no sea enajenado por menor de edad y que se respete el derecho al tanto a favor de las personas que previene la norma en los términos y con las formalidades que las leyes exigen para ello. Al caso existen ya criterios de la Corte que resultan aplicables, mismos que menciono en el cuerpo de la presente iniciativa. Por todo lo anteriormente mencionado, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 80 de la Ley Agraria. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo de población. Para la validez de la enajenación se requiere
la manifestación de conformidad por escrito de las partes ante 2 testigos ratificada ante el fedatario público, quien constatará que el enajenante previamente haya cumplido con la notificación del derecho al tanto y el adquirente tenga la calidad agraria de ejidatario, comunero, posesionario o avecindado reconocido por la Asamblea General. B. La notificación deberá ser por escrito al cónyuge, concubina o concubinario en primer lugar y a falta de él o de ella en segundo lugar, a los hijos del enajenante, quienes en ese orden gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de 30 días naturales, contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante 2 testigos e inscrita en el registro agrario o ante el fedatario público. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora. Túrnese en las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.